La tecnología ha transformado nuestra forma de vida, presentándonos a un mundo sustentado en algoritmos. La inteligencia artificial, o IA, es lo que impulsa esta revolución digital. Está omnipresente, en sus redes sociales, sus sugerencias de compras en línea, sus asistentes personales digitales. Pero por muy poderosa que sea la IA, requiere supervisión. Nuestra historia gira en torno a las limitaciones éticas de la IA, sus potenciales y la delgada línea que los separa. El aprendizaje automático es un componente importante de la IA. Utilizando datos estructurados, las máquinas evolucionan constantemente, haciendo predicciones basadas en entradas pasadas. Si bien esto puede parecer eficiente, el uso desenfrenado de tecnologías de inteligencia artificial plantea dudas sobre el sesgo inherente. Estos sesgos pueden conducir a juicios injustos o trato desigual, provocando debates sobre prácticas desleales. El tema de la IA sesgada surgió de casos de la vida real. Por ejemplo, se descubrió que una IA de reclutamiento rebajaba la calificación de las solicitudes de candidatas, simplemente porque el algoritmo se entrenaba en currículums predominantemente masculinos del pasado. Al reconocer estas reflexiones, los expertos ahora se centran en diseñar algoritmos transparentes y establecer la equidad cuantitativa. Se puede argumentar, la IA es tan buena como su arquitecto. Sin lugar a dudas, los humanos desempeñan un papel fundamental en la formulación de cualquier IA. Sin embargo, la compleja interacción entre datos, tecnología y objetivos que dificulta predecir eficazmente las reacciones de la IA impone la responsabilidad a la IA, llamando la atención sobre su autonomía. La capacidad de toma de decisiones de la IA está imbuida del potencial de hacerla ética o poco ética. Si se diseña correctamente, la IA puede ser un baluarte contra las preferencias o las prácticas discriminatorias. Por ejemplo, una empresa utiliza la IA para garantizar la aprobación justa de préstamos, rompiendo así las barreras contra la inclusión y la equidad. Sin embargo, si la IA no se controla, y se basa en prejuicios o sesgos incontrolados, se convierte en un peligroso mediador de la lógica, propagando consciente o inconscientemente un trato injusto y oportunidades desiguales, reforzando eventualmente las desigualdades sociales. Los límites de la IA también se extienden al dominio de la privacidad. Con la IA, el Big Data ofrece la posibilidad de publicidad dirigida, pero también genera preocupaciones sobre la recopilación, el análisis y el uso de datos. Por lo tanto, el verdadero enigma ético consiste en lograr el equilibrio adecuado entre utilidad y privacidad. Los evangelistas tecnológicos y los formuladores de políticas se encuentran en una encrucijada. Mientras que los primeros suelen centrarse en la innovación, la eficiencia y la satisfacción del cliente, los segundos deben salvaguardar los derechos de sus personas. La narrativa que rodea a estos dos a menudo choca sobre el tema de los derechos de datos. La ley RGPD de la Unión Europea se considera el estándar de oro en protección de datos. Hace hincapié en los principios de transparencia, minimización de datos y limitación de propósitos, responsabilizando a las empresas por cómo recopilan, procesan y utilizan los datos. Por otro lado, las políticas de IA de China se centran en la accesibilidad y compartibilidad de datos para entrenar sistemas de IA. Este modelo pone en riesgo la privacidad, actuando como conducto para un estado de vigilancia supuestamente orwelliano, generando críticas de organizaciones y grupos de derechos humanos de todo el mundo. Al mismo tiempo, estos dilemas también son internos a los sistemas de IA. Imagínese un coche autónomo. En una situación sin precedentes que pone en peligro la vida, tiene que elegir entre la vida de su conductor y la de algunos peatones. ¿A quién debería priorizar? Estos no son solo dilemas morales, son enigmas éticos de la vida real. Ahí es donde necesitamos un conjunto de leyes codificadas que puedan guiar a los desarrolladores de software un código de ética para la IA. Esto puede ayudar a delinear la responsabilidad y la transparencia en el uso de la IA. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEE, definió un marco integral que tiene en cuenta los principios de transparencia de datos, responsabilidad, cumplimiento normativo, privacidad de datos y solidez del sistema. Todos estos factores garantizan el respeto de los derechos humanos y las normas sociales. A medida que los algoritmos de IA siguen volviéndose más inteligentes, surge la pregunta, ¿podemos estar seguros de los resultados que ofrece la IA? Este problema se resume en el término caja negra, que denota casos en los que las máquinas toman decisiones basadas en algoritmos que los humanos no pueden explicar ni comprender por completo. La falta de interpretabilidad impide a los usuarios evaluar la confiabilidad del sistema. Los intereses de investigación ahora se centran en cómo interpretar el proceso de toma de decisiones de la IA, y hacer que los resultados sean más explicables, más justos y más éticos. El próximo desafío que tenemos ante nosotros también es frenar los casos de uso dañino de la IA. La tecnología de deepfake es un ejemplo de ello. Manipula el contenido de vídeo para crear vídeos engañosos o maliciosos.
Estos pueden dañar directamente a las personas, socavar los procesos políticos o empañar la reputación de la marca. Afortunadamente, se están llevando a cabo acciones preventivas. En Estados Unidos existe la prohibición de compartir deepfakes durante el período preelectoral de 48 horas. De manera similar, superando las medidas reactivas, las empresas están comenzando a contribuir de manera proactiva a las herramientas de detección de deepfake. La pandemia de COVID-19 llevó la IA al frente de maneras imprevistas. El uso de IA en el rastreo de contactos y la predicción de síntomas fue puramente beneficioso para frenar la propagación. Por otro lado, también mejoró la huella de vigilancia, planteando dudas sobre una erosión de la privacidad. En el futuro, la IA tocará más aspectos de nuestra existencia, desde los alimentos que comemos y las farolas hasta la gestión del tráfico, la atención médica y los sistemas de justicia. Por lo tanto, comprender el potencial, los problemas y las líneas éticas de la inteligencia artificial es imprescindible para las partes interesadas en todos los ámbitos. Las organizaciones y los gobiernos, al aprovechar la IA, deben ser inteligentes en cuanto a su uso ético. Deben diseñar algoritmos sólidos, respetar la privacidad de los datos, y comunicarlos transitoriamente a la base de usuarios. Más importante aún, no solo necesitan comprender el impacto de la IA sino también humanizarlo. En cuanto al individuo, la conciencia y la comprensión de las capacidades y limitaciones de la IA son fundamentales. Considerar la justificación detrás de las decisiones de IA, cuestionar su equidad y mantener altos estándares éticos al crear o utilizar IA son principios que todos somos responsables de inculcar. Equipar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre el uso de la IA exige un alto nivel de alfabetización digital. Las políticas deben reflejar esto y garantizar la calidad de la toma de decisiones sobre IA en los sectores público y privado. Además, la educación ética en IA puede armar a la nueva generación para que tome mejores decisiones en materia de IA. La forma en que la IA se forme mañana depende de las decisiones que tomemos hoy. El hecho es que su inquebrantable velocidad, escala y alcance desafían la ética que lo rodea. Porque la inteligencia artificial no es solo un reflejo de nosotros, sino una poderosa fuerza moldeadora que nos redefine constantemente. Con el brillante potencial de la IA surge un tesoro de desafíos éticos que exigen un escrutinio inmediato y una acción decisiva. Esperamos que con una mayor conciencia, conversaciones inclusivas y un uso responsable, la IA trace un camino que no solo sea innovador sino también sensible a los valores humanos y las normas equitativas. Nuestro viaje se acerca a su fin. Al dejarte, te dejamos con más preguntas que respuestas. ¿Podemos llevar la IA a su máximo potencial y al mismo tiempo garantizar que mantengamos el control? ¿Podemos crear sistemas de IA que sean transparentes y responsables, capaces de explicar sus decisiones? Estas son las preguntas sobre las que no solo la comunidad de IA sino todos nosotros, como partes interesadas afectadas, debemos reflexionar, ya que el futuro de la IA está indivisiblemente ligado a nuestro futuro humano compartido. Nuestra búsqueda no es frenar la simbiosis hombre-máquina sino guiar su rumbo hacia colaboraciones éticas que respeten los derechos y la dignidad de todos nuestros ciudadanos globales. Aunque los desafíos son muchos y el camino a seguir bastante desafiante, la promesa que encierra la IA sigue siendo clara: la capacidad de mejorar la sociedad, fomentar el progreso, facilitar oportunidades y empoderar a todos y cada uno de nosotros. Quizás algún día sigamos viviendo de esta esperanza, y veamos a la IA como una fuerza transformadora para siempre. A medida que comprendemos todas las implicaciones de un futuro impulsado por algoritmos, debemos tener en cuenta el poder transformador que ejerce la IA. La IA promete no solo cambiar nuestra forma de funcionar sino también redefinir nuestra comprensión misma del ser humano. En palabras de Joshua Bengio, un destacado experto en IA, no debemos pensar que la IA nos supera, sino que se convierte en un socio que nos ayuda. Respetar el espíritu ético en el mundo de la IA consiste en equilibrar los avances tecnológicos con los imperativos sociales. Nos invita a crear una era de IA centrada en el ser humano, empática y responsable que se alinee con los valores humanos, presagie el crecimiento con la equidad, y aproveche el poder transformador de manera ética, fomentando una relación simbiótica entre humanos y máquinas inteligentes. Los límites éticos para la inteligencia artificial son tan amplios como el dominio en el que opera la IA. A medida que continuamos explorando, innovando e implementando la IA, debemos hacerlo con prudencia, atención y sentido de responsabilidad. El futuro ya está aquí, y, en sabias palabras del pionero de la informática Alan Kay, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Innovando con un sistema de valores que resiste la prueba del tiempo, no se trata simplemente de mitigar los riesgos asociados a la IA, sino de aprovechar sus ventajas con un enfoque responsable que defienda los valores que apreciamos. Pero en medio de este debate y discusión, una cosa está clara: la marcha del progreso no se puede detener.
Sin embargo, lo que podemos hacer es garantizar que este progreso vaya en la dirección correcta, con principios éticos en el centro. La última palabra es para Charles Darwin, cuya teoría de la evolución se aplica acertadamente también en esta época. No son las especies más fuertes ni las más inteligentes las que sobreviven, sino las más adaptables al cambio. La IA plantea inherentemente cuestiones éticas, pero no podemos pasar por alto su potencial. La adaptabilidad es clave y también lo es garantizar directrices éticas. Así que sigamos avanzando, abriendo nuevas vías en el mundo de la IA, aprovechando al máximo sus innumerables utilidades. Rompamos nuevas fronteras tecnológicas con fronteras éticas como faro guía, y trabajemos para garantizar que el futuro que anhelamos siga siendo una realidad, un mundo humano impulsado por una asociación ética de IA. Cerrando nuestra odisea, estamos en la cúspide de un futuro impulsado por la IA. La forma en que navegamos nuestro viaje en el futuro es lo que determina si el futuro que imaginamos es una utopía o una distopía. En esta esencia, depende totalmente de nosotros como innovadores, formuladores de políticas, académicos, consumidores y ciudadanos comunes y corrientes conciliar el potencial que tiene la IA con las responsabilidades éticas que están entrelazadas con ella.